La Bienal Internacional de Radio llega a su 15ª edición. Y como buena fiesta de 15 años, queremos celebrarla con invitados de México y el mundo. Organizada por Radio Educación, la Bienal de Radio festeja compartiendo al aire afectos, historias, reflexiones y sueños. Abrimos los micrófonos a grandes especialistas en los medios de comunicación y el arte sonoro. Acompáñanos a esta fiesta dedicada a la radio, con un buen vals de ideas y un banquete de emociones para celebrar todo lo que hemos construido juntos. La 15ª Bienal Internacional de Radio se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de octubre. Consulta la programación en bienalderadio.gov.mx. ¡Te esperamos! La radio está de manteles largos. Bienvenidos a nuestros 15. Una fiesta donde se encuentra lo mejor de la radio a nivel mundial. Te invitamos el próximo 8, 9 y 10 de octubre a la 15ª edición de la Bienal Internacional de Radio, con el tema Memoria y Futuro. No te pierdas los conversatorios, conferencias, talleres, eventos culturales, el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa e invitados internacionales. México, Martín Hernández, locutor y diseñador de sonido, nominado a los premios Oscar y ganador de los premios BAFTA y Goya. España, Virginia Bazán Gil, directora del Archivo de Radio y Televisión Española. Chile, Jorge Antonio Saavedra Udman, académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Argentina, Miriam Lewin, periodista y defensora del público de 2020 a 2024. Colombia, Mónica Valdés, vicepresidenta regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Países Bajos, Juan Carlos Roque, fundador del Foro de Documental Sonoro en Español, Sonodoc. Estados Unidos, Sonia Robles, autora del libro Mexican Waves, Radio Broadcasting Along Mexico's Northern Border. Presentación de la pieza sonora Señales que llegan del cielo. Sé parte de esta gran fiesta de la radio. 15ª Bienal Internacional de Radio. Te invitamos a nuestros 15.
Les damos la más cordial bienvenida a esta 15ª Bienal Internacional de Radio, que en esta ocasión desde este espacio que es en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes, les estamos recibiendo con alegría, con festejo. Es evidente para quienes nos acompañan a través de los medios audiovisuales, pero también quienes están a través de la vía sonora. Queremos decirles que esta mañana esta Bienal les recibe con puentes entre la música latinoamericana, la improvisación y los ecos del entorno natural que incorporan las grabaciones de campo, de literatura y experimentación sonora. Escuchamos el territorio, la memoria y el cuerpo como parte de una misma vibración creativa, porque han presentado la pieza La abolición de la distancia, sonidos de territorios en riesgo, el eje neovolcánico, de la compositora Vania Fortuna, para quien pido un aplauso. Ella está aquí con nosotros esta mañana. Fue toda la instalación que se estuvo presenciando hace unos momentos. Ella es compositora, cantante y artista sonora mexicana. Vania Fortuna ha desarrollado una propuesta que entrelaza la voz, la tecnología y el paisaje sonoro como medios de exploración artística. Su formación en canto de jazz y sociología se refleja en un trabajo que combina lo musical con lo social y lo ambiental. Gracias por estarnos recibiendo así en esta inauguración de la 15ª Bienal Internacional de Radio, Vania. Y bien, pues así, y también con las quinceañeras de fondo que ustedes pueden observar, estamos inaugurando esta Bienal, este encuentro que aterriza desde lo académico, lo sonoro, lo visual, con todos los diálogos que se han estado trabajando ya en unas jornadas arduas en distintos espacios. Sin embargo, el día de hoy tenemos en este momento la inauguración e inician las actividades de la 15ª Bienal Internacional de Radio, un espacio académico dedicado a la reflexión sobre la radio, pero también al reconocimiento a los creadores de este año, con el lema Memoria y Futuro. A continuación, le damos la bienvenida a las y a los integrantes del Presidium. Queremos agradecer la presencia de Vicente Jurado López, director del Centro Nacional de las Artes. Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la Red de Radios Universitarias de México. Azucena Pimentel Mendoza, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago UNAM. Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, Finabien. Flavio Sosa Villavicencio, secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca. En representación de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Genaro Villamil Rodríguez, encargado del despacho de la Presidencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y María Fernanda Tapia Canovi, directora general de Radio Educación. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos a todos los asistentes, a los integrantes del Presidium. En estos momentos en los que vamos a inaugurar, queremos solicitar las palabras de Vicente Jurado López, director del Centro Nacional de las Artes, por favor. Hola, hola. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al CENART. Pues a nombre de la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel y Casa, les da la cordial bienvenida también. Agradezco también a los medios presentes, al público, agradezco a los equipos de trabajo de todos y cada una de las áreas, que esta ocasión pues nos vemos reunidos para esta gran festividad, esta Bienal Internacional de Radio. Y pues bueno, creo que es un espacio muy importante el CENART, donde hoy recibe esta gama, esta oportunidad de festejar, de trabajar con las radios comunitarias, con las radios públicas, y que para mí es algo bien importante porque recordaba hace ratito en la mañana que justo cuando eran el principio de los 2000 nosotros colocamos una radio clandestina en la facultad, ¿no? Y me parece que las radios son fundamentales para que tengamos una conexión entre
las generaciones, entre los profesores, entre los que hacen la educación, en este caso, cuando estábamos en la facultad. Luego se nos ocurrió poner una pequeña antena, la cual fue pues echada abajo por el CISEN, y creo que metimos en problemas a la autoridad. Después estuvimos trabajando también con las radios comunitarias y vino la APO, ¿no? Radio APO, que estuvimos también trabajando algunas cosas visuales con el movimiento que en ese momento se generó, en el 2006. Y me parece que hoy para mí también es me entró la nostalgia, me entró recordar mi juventud, me acordé de qué tan importante son las frecuencias, de la importancia que se tiene entre la sociedad para tejer ideas, y que hoy tengo la oportunidad de recibir este festín, tengo la oportunidad de ser parte de estas nuevas visiones que se van generando sobre las radios, y estoy muy contento, estoy nostálgico, estoy emocionado, porque sé que van a pasar cosas bien importantes y van a pasar cosas que las hemos preparado para ustedes, para los públicos, para las radios. Y pues quiero agradecer muchísimo la presencia de todas y cada uno de ustedes, la responsabilidad con la que han llevado todos los trabajos, por haber hecho de que el CENART fuera y sea el epicentro de esta festividad, ¿sí? Y pues estando en sintonía y con esta banda ancha, también aprovecho para decirles que pues próximamente se realizará el Festival de Sinergia de todas las radios, son radios universitarias. Entonces creo que el CENART está en la misma frecuencia para poder adoptar y hacer programación con las radios nacionales e internacionales. Y pues muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. El CENART es un campus de conocimientos, es un campus de saberes, es el pulmón cultural de México. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Vicente Jurado López, director del Centro Nacional de las Artes, por recibirnos de manera tan cálida y sobre todo también por estar en esta frecuencia en la cual vamos conectando, y que bueno, serán unas jornadas muy productivas durante estos 3 días. Enseguida, Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la Red de Radios Universitarias de México, nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Hola, hola. Pues muy buenos días a todas, a todos, integrantes del Presidium, compañeras, compañeros de distintos medios de comunicación. A nombre de la Red de Radios Universitarias de México, una vez más, es un honor acompañarles en esta 15ª Bienal Internacional de Radio, Memoria y Futuro. Nos reúne la pasión por un medio que, lejos de extinguirse, se reinventa cada día y sigue siendo una herramienta de conocimiento, cultura y libertad. Es un privilegio estar con ustedes en esta nueva edición de la Bienal Internacional de Radio, que promueve la creatividad de las y los realizadores de contenidos radiofónicos. Además de abrir foros informativos y de discusión en torno a temas de relevancia nacional e internacional que como medios públicos nos toca enfrentar. No omito mencionar que también se ha convertido en un espacio de gran relevancia para la capacitación, el aprendizaje, crecimiento y participación de quienes ya somos profesionales de la radio, pero muy importante, sobre todo de aquellos que están en camino de ser quienes continúen la labor de preservar y proporcionar a las audiencias los contenidos de calidad que emanan de las radios públicas de nuestro país. La Bienal no es solo un evento, es un espacio vivo de encuentro, de aprendizaje y de creación colectiva. Un punto de convergencia entre generaciones, entre quienes han hecho de la radio su vida y quienes están comenzando a descubrir en ella su vocación. Aquí dialoga la experiencia y la curiosidad, la memoria y la innovación. No se podría entender la evolución de la radio sin pensar en aquellos momentos de la historia en que ha estado presente desde su creación. La comunicación misma tiene un antes y un después, a partir de la aparición de la radio, siendo el medio de comunicación masivo que traslada la información de manera más rápida y eficaz usando las ondas hertzianas.
Hablar de la historia de la radio y de sus memorias significa entrar a un mundo con aristas infinitas, porque tenemos que recordar su nacimiento, crecimiento, los desafíos políticos, sociales, económicos y al mismo tiempo hablar de los avances tecnológicos y digitales que en su momento pensamos sepultarían a la radio. Y sin embargo, este medio ha sabido adaptarse y hacer buen uso de ellos. También se tiene que recordar a todas aquellas mujeres y hombres que le han dado forma narrativa, estilo, vida, a todas y todos aquellos que con pasión, entusiasmo, creatividad y voz firme han logrado traspasar fronteras, porque para la radio no existen límites. Pensar en el futuro de la radio pudiera sentirse como algo lejano. Sin embargo, es algo que ya estamos construyendo, porque iniciativas como la Bienal de Radio son las que convocan a las nuevas generaciones, aquellas que con su óptica juvenil nos muestran distintas perspectivas desde las cuales podemos abordar problemáticas sociales y cuyas inquietudes no se quedan en la idea o pensamiento. Por el contrario, son externadas a través de expresiones artísticas, educativas, culturales y humanas, teniendo como principal herramienta la ciencia y la tecnología. Son estas generaciones por las que hoy nos encontramos aquí, reunidos, porque formar contenidos para las audiencias futuras y contemporáneas, evolucionar y ser formadores de nuevos profesionales de la radio debe de ser insoslayable en estos tiempos. La experiencia que hoy tenemos es la misma que debe acompañar a quienes empiezan a forjar su camino en torno a los medios de comunicación. Específicamente hoy, hablando de la radio como escritores, productores, locutores y creadores de productos para audiencias cada vez más críticas, reflexivas, participativas y ávidas de contenidos de calidad. El presente y futuro de la radio requiere hoy más que nunca de nuestro compromiso, unidad y acción. Quienes ya formamos parte de las radios públicas, universitarias, comunitarias, indigenistas y afromexicanas, y quienes están por adentrarse en este mundo, tenemos la responsabilidad de ser agentes activos en la evolución no solo de la radio, sino de nuestra sociedad. Somos constructores de puentes, creadores de pensamiento crítico y defensores de la libertad de expresión. De ahí la importancia de acompañar, construir, inspirar y forjar en las nuevas generaciones de comunicadores un compromiso fiel con las audiencias, porque desde nuestras frecuencias tenemos el privilegio, pero sobre todo la responsabilidad de ser parte de la vida de miles de personas. Hablar de la historia de la radio es hablar de la historia de nuestras comunidades, de un medio que ha acompañado a las audiencias con cercanía, empatía y compromiso, que ha informado, educado, consolado y también denunciado. Un medio que ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder lo esencial, la palabra, la voz, el vínculo humano. La Bienal nos recuerda que la radio es un ejercicio de libertad y de justicia cultural. Nos invita a defender la independencia editorial, la pluralidad de voces y el derecho de las audiencias a contenidos e información de calidad. Porque quienes hacemos radio pública somos guardianes de la palabra, constructores de pensamiento crítico y promotores de comunidad. Así que celebremos entonces 15 ediciones de esta Bienal que une a la memoria de quienes nos precedieron con el futuro que estamos construyendo. Sigamos imaginando, experimentando, formando y compartiendo desde este territorio sonoro que sigue siendo refugio, espacio y esperanza. A todas y todos los que hacen posible esta Bienal, gracias por mantener viva la radio y que sigan las voces, las ideas y los sueños viajando por el aire. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por acompañar muchos encuentros de la radio y sobre todo también en particular a Radio Educación, una aliada fiel, y por estar siempre pensando en el futuro, en los jóvenes y en la formación de las y los profesionales en la comunicación. Invitamos a continuación a tomar la palabra a Azucena Pimentel Mendoza. Ella es presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Gracias.
Gracias, querida. Gracias, Fernanda. ¿Sí se escucha? No. ¿Sí? Gracias. Muy buen día a todas y todos. Es un gusto estar aquí siempre en la celebración de esta maravillosa Bienal de Radio de estos 15 años. No nos avisaron del código de vestimenta a nosotras, pero bueno, aquí estamos. De verdad es un gusto ver a tantas personas unidas en torno a nuestros medios públicos. Yo agradezco particularmente a mi querida Fernanda por la invitación a esto, a mis compañeros y compañeras de Presidium. De verdad es un honor estar aquí. Bueno, y quisiera compartir nada más una reflexión sobre estos momentos que estamos viviendo ahorita en los medios públicos. La radio pública en México es justamente resistencia y memoria. Desde 1921 ha estado en el día a día de nuestras comunidades, preservando lenguas, transmitiendo saberes, acompañando procesos políticos, sociales, culturales. La radio pública no busca ganancias, su objetivo es sostener un país plural y consciente de su diversidad. Es por ello que desde la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, hoy 82 medios públicos y universitarios, medios estatales, medios locales, medios incluso municipales, con más de 300 frecuencias en todo el territorio, llevamos a cabo esa tarea. En las cabinas de cada medio se emiten programas que resguardan la historia local, la música regional, las lenguas originarias, las luchas sociales y la vida comunitaria. Cada señal es patrimonio vivo y parte del derecho colectivo a la memoria. En México se estima que operan 118 estaciones comunitarias e indígenas, 214 sociales y 283 públicas y universitarias. Son más de 600 emisoras que constituyen el mayor tejido sonoro de América Latina, transmitiendo en más de 60 lenguas originarias y ofreciendo una diversidad musical y narrativa única en el continente. Esta red de voces no la sostienen los consorcios mediáticos, sino mujeres y hombres que en cada micrófono construyen memoria colectiva, abren espacio a la palabra y resisten frente a la homogeneidad que impone el mercado. La radio pública también mira hacia adelante. Más del 70% de las juventudes mexicanas consumen contenidos de audio en plataformas digitales. Allí también estamos presentes con podcasts, multicanales y formatos que se cruzan con las nuevas narrativas. La radio pública no puede quedarse atrás, pues su misión es convocar y dialogar con esas nuevas audiencias. Fortalecer la radio pública es un imperativo democrático. No se trata de un deseo, sino de una necesidad de nuestra vida pública. Los medios públicos robustos permiten el acceso a la información, fomentan la pluralidad y abren espacios donde conviven la ciencia, la educación, la cultura y la comunidad. Estamos siendo testigos cómo en varios países se desmantelan y silencian los medios públicos. Argentina, Estados Unidos son unos ejemplos terribles de eso. Es por ello que defenderlos en México es defender a la democracia misma, es defender el derecho a la palabra, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, a la información y, por supuesto, el derecho a saber. Sin embargo, la radio pública no se sostiene sola. Necesita recursos progresivos año con año, protección legal eficaz y, sobre todo, la convicción de que sin ella el país pierde memoria, identidad y horizonte incluso. El futuro de la radio mexicana depende de que todas y todos nosotros asumamos ese compromiso. Muchas gracias. Gracias, Azucena. El derecho a la memoria colectiva, y acá se estará construyendo mucho de ello. Tú lo has dicho muchas veces, tú eres de casa, eres de Radio Educación, hay una larga y entrañable historia, entonces siempre acompañarnos de estas personas en estos espacios, pues es muy afortunado. Enseguida queremos escuchar a Cintia García Leiva, directora de la Casa del Lago de la UNAM.
Muchísimas gracias, buenos días a todas, a todos, a mis colegas del panel, a los medios de comunicación que han estado siguiéndonos en estos meses de planeación y de anuncios y de aviso al público. Quiero decir que celebro muchísimo ver esta sala llena, las palabras de mis colegas, apuntando a la necesidad de la radio pública, precisamente en un sentido tan político. Ver figuras aquí tan relevantes para la creación de esta Bienal como la maestra Lidia Camacho, que veo aquí. Bravo por su labor y muchas gracias. Bravo. Porque con figuras también como la de ella, como la de Fernanda Tapia, como la de todas mis colegas aquí, se ha podido también hacer una dupla entre esta dimensión política de la que ya han hablado y la necesidad también de repensar el radio artísticamente. Y en ese sentido es que agradezco muchísimo la incorporación de la UNAM, en este caso a través de Casa del Lago, pero también la posibilidad de dialogar, y en este caso estoy hablando a nombre de Exteresa, Arte Actual, a nombre también de la Fonoteca Nacional y tantas instituciones que preservan, dialogan, archivan, cuidan y emiten, digamos, posibilidades públicas donde esta voz se preserva, donde esta voz se emite, pero también se recontextualiza una y otra vez. Vivimos en efecto momentos. Ya ni siquiera hablamos de posverdad, hablamos de una verdad tambaleante. La certeza de la imagen está diluida en múltiples imágenes ubicuas, reproducidas. La inteligencia artificial parece que es el único tema posible hoy, hablando de comunidades y de comunicación, y es ahí donde el radio vuelve a retomar una fuerza implacable, la fuerza de la frecuencia, su propia materialidad, su propia naturaleza como medio que resiste en su forma creativa, que resiste en su forma política y que resiste gracias justamente a que se hace múltiple. Sin comunidad, sin lo múltiple, sin lo plural, no existe el radio. Y en ese sentido, la posibilidad de pensarlo, ya decía, desde el archivo artístico, desde la larga tradición también que tiene en México el radioarte, el radioteatro, el paisaje sonoro, la grabación, la recuperación y recontextualización de grabaciones inéditas, las primeras voces artísticas de nuestro radio y en el radio internacional ha sido crucial. Vamos a tener el día de mañana, como parte de esta dimensión artística de la Bienal de Radio, la presencia del colectivo chileno Tsunami. A la 1 de la tarde vamos a hacer una pieza que además se está transmitiendo radiofónicamente, desde luego a partir de Radio Educación, pero desde distintas sedes, ya decía Casa del Lago, pero también Exteresa, Fonoteca Nacional y radios independientes como Radio Nopal, las radios independientes tan necesarias también. Quiero decir que frente a la asfixia algorítmica a la que nos vemos empujadas hoy, hablar desde la frecuencia y hablar desde estos cuerpos múltiples, invisibles, pero siempre presentes, es, ya decía mi colega Azucena, un requerimiento, una responsabilidad. Y muchas gracias, Fernanda, Irina, Azucena, todo el equipo de Radioeducación por incluir a la UNAM, incluirnos aquí, y felicidades por estos 15 años a la Bienal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia. Tenemos que seguir resistiendo y salirnos de ese algoritmo. A continuación, cedemos la palabra a Rocío Mejía Flores de Finabien. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. En especial, a Genaro Villamil, compañero cómplice de nuestras batallas. A Fernanda Tapia, agradecemos a Radio Educación por habernos incluido y ser cómplices de este gran evento. Frente a nuestros ojos se despliegan todos los días un entramado invisible de señales electromagnéticas que no vemos, pero sí escuchamos. La escuchamos con nitidez. Nos referimos a la radio, ese viento que habla. La radio se cuela por los rincones del mundo con un poderoso aliento evocador. Es capaz de hacernos imaginar todos los mundos posibles. Nos invita a interpretar ambientes, olores, texturas y atmósferas, todo a través de sonidos que capturan nuestra atención. Como ya se mencionó, a partir de 1921, la radio se convirtió en un medio de comunicación masivo. En México, en 1930, se decidió utilizarla como aula
Y así nació Radio Educación, una emisora pública que no solo transmitía música y noticias, sino también clases de historia, geografía, civismo y literatura. Y más tarde, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas recurrió a la radio para anunciar la expropiación petrolera. Nacieron un sinfín de radios comunitarias que han servido para tejer vínculos donde antes había silencio, con la intención de amplificar las voces y preservar las lenguas, las memorias y los territorios. Son espacios de complicidad sonora, trincheras informativas, aulas sin muros y fogatas narrativas. Pero en el eje de este asunto se encuentra la radio pública, que como Radio Educación no solo se ha preocupado por informar, sino también por formar. Miles de compañeros y compañeras de mi generación nos formamos con Radio Educación, así como muchas jóvenes de estas actuales generaciones. Su compromiso está ligado al ámbito de lo colectivo, a la creación de espacios que incluyen a todos los valores y constituye todas las voces un bastión de resistencia frente a la homogenización mediática que ya se ha hablado también el día de hoy. Los 15 años, ya estamos viendo aquí a las quinceañeras, muchas felicidades. El evento más importante dedicado a la radio en idioma español, la Bienal de Radio. Valora, sí, la memoria radiofónica, pero sobre todo mira hacia el futuro como reinvención tecnológica, como una promesa de la nueva narrativa y formatos que aún no tienen nombre, pero que resignificarán a la radio contemporánea. Financiera para el bienestar, se suma este importante encuentro para apoyar a creadores y creadoras de la radio en una de las categorías más afines a nuestra labor, la migración. Sabemos que buena parte de estos días de trabajo arduo que van a realizar está dedicado también a aquellos paisanos y paisanas que han tenido que emigrar y que están dando resistencia desde Estados Unidos. Gracias por invitarnos a ser parte de esto. Gracias porque Finabien, como ustedes muchos sabrán y otros no, somos herederos de Telecom, Telecomunicaciones de México, telégrafos, y desde las radioondas, las microondas, después hasta lo satelital, hemos sido parte también fundamental de las comunicaciones en este país. Y la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha encargado que facilitemos, abaratemos, hagamos que los paisanos y paisanas puedan enviar sus remesas de manera más fácil, más directa y sin intermediarios. Por eso es que para nosotros ha sido tan relevante el poder compartir una red de amigos con paisanos y paisanas allá en Estados Unidos, que nuestro medio de comunicación con ellos es precisamente a través de radios. Tal como dice la propia convocatoria, nos sumamos para reconocer la creación radiofónica de calidad, la creatividad y la experimentación en el uso del lenguaje radiofónico, pero en especial valoramos a las propuestas de una radio que hable del tránsito y visibilice al migrante. Enhorabuena por estos 15 años y que sean de grandes resultados estos días de trabajo. Gracias. Gracias, Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, Finabien. Sí, precisamente una de las categorías que van a estar premiadas y premiados el viernes, que será nuestra clausura, así es que también les invitamos a que estén al pendiente de eso y por estas alianzas virtuosas una vez más. A continuación, queremos cederle la palabra al secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio. Muchas gracias a todas y todos quienes hacen posible esta Bienal Internacional de Radio. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación, a Radio Educación, por su trabajo de muchos años y por el gran impacto que ha tenido en la vida política y social de nuestro país. Todos recordamos seguramente algún programa en específico de Radio Educación entrañablemente. Particularmente yo recuerdo El Campo a la Ciudad y pues es un honor estar en el CENART compartiendo con ustedes la opinión y mi carácter de secretario de Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca. Reciban un saludo del gobernador Salomón Jara. La radio en México ha sido un faro de conocimiento y cultura que ha iluminado la vida de millones de personas
desde su surgimiento en la década de 1920, cuando la primera estación de radio inició transmisiones en 23, la radio ha sido un instrumento valioso para la educación y la cultura en nuestro país. Pero ¿cómo es posible que la radio haya podido transmitir sonidos y voces a través de grandes distancias sin el uso de cables? La respuesta se encuentra en el descubrimiento de las ondas electromagnéticas por parte de Hertz en 1887. Este hallazgo revolucionario permitió a los científicos e inventores de la época explorar las posibilidades de comunicación inalámbrica. Marconi, un pionero en el campo de la radio, utilizó las investigaciones de Hertz para desarrollar la primera tecnología de radio, permitiendo así la transmisión de señales de radio a largas distancias. La radio en México ha sido testigo de momentos importantes en la vida del país. Ya Vicente hablaba de un momento especial, al menos para mi estado, para Oaxaca, donde la radio jugó un papel fundamental en la vida política de nuestro estado. Hubo un movimiento muy poderoso en el 2006 que se conoció con las siglas de APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y la radio se convirtió en esa gran asamblea mediante la cual se escuchaban todas las voces, todas las críticas y todas las propuestas, y finalmente eran las que se ejecutaban por parte del movimiento. Es decir, la radio se constituyó en asamblea a través de los micrófonos abiertos y tuvimos un experimento de comunicación poderosísimo, creo que único en América Latina, porque incluso llegamos a tener televisión, una televisión popular. Estábamos conectados con la Que Huelga de la UNAM, y que era otra radio clandestina. Y bueno, es muy importante pues la presencia de la radio y el papel que ha jugado en momentos claves de la historia del país. Programas como La Hora Nacional y La Hora del Maestro también se han convertido en espacios fundamentales para la difusión de la educación y la cultura en todo el país. La radio ha sido un espacio para la promoción de la música y la literatura mexicanas, permitiendo a artistas y escritores compartir su obra con el público. Un niño que sentado frente a la radio en su hogar descubre un mundo de posibilidades a través de la música y las cápsulas informativas mientras escucha una emisión de música tradicional de Oaxaca. El niño se siente transportado a un mundo desconocido, lleno de sonidos y ritmos que lo cautivaron. La radio se convierte en su pasaporte a otras culturas, permitiéndole explorar la riqueza cultural de México y el mundo. Pero la radio es más que eso. Es la voz al otro lado que nos habla y nos hace soñar. Es la imaginación que se despierta con cada palabra, cada nota de música, cada sonido que nos llega a través de las ondas. La radio es un arte que nos permite crear mundos y personajes, que nos hace viajar a lugares lejanos y nos hace sentir emociones profundas. En la actualidad, la radio en México sigue siendo un medio importante de comunicación y educación, con miles de estaciones de radio que transmiten en todo el país. La radio ha evolucionado con la tecnología y ahora se puede escuchar en línea y en dispositivos móviles. Sin embargo, bueno, en las mañanas, en el campo del Valle de Oaxaca, los campesinos se van a su parcela desde las 5 de la mañana o un poquito antes y llevan en su dispositivo móvil la radio y están sintonizando la radio e inician sus labores cotidianamente con las ondas de la radio a través de estos dispositivos móviles. Sin embargo, su importancia como generador de riqueza educativa y cultural sigue siendo fundamental para el desarrollo del país. La radio nos recuerda que hay una voz al otro lado que nos está hablando y nos llega en un viaje a través de la imaginación y la fantasía. Es un regalo que nos permite soñar y crear. Ver lo inaparente, nos abandonamos a la fantasía. Humberto Eco había dicho alguna vez que ciertos inventos nunca desaparecerán del mundo. Nadie acabará con los libros, con el papel, la rueda, la palanca, la cuchara. Me aventuro a pensar que es tan potente la voz humana que nunca nadie podrá acabar con la magia de encender la radio y que al otro lado se escuchen palabras. Gracias. Gracias, secretario. Flavio Socia,
Flavio Sosa Villavicencio, secretario de Culturas y Artes de Oaxaca. Pensar también en los alcances que tiene la radio, en el acto colectivo, en la compañía, no solamente a través de nuestras frecuencias moduladas, amplitud modulada, la onda corta, es decir, estos alcances siguen acompañando a la gente y hacen de la escucha y de la creación radiofónica siempre un acto colectivo. A continuación, en representación de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cedemos el micrófono a Genaro Villamil Rodríguez, encargado del despacho de la Presidencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a esta comunidad de creadores, de directoras, directores de radio. La Bienal de Radio siempre tiene este encanto, es un encanto del encuentro, de creadores y creadoras que pues, nos conocemos desde hace muchos años, no tantos como los de Radio Educación, pero ahí va, Radio Educación con la enorme energía y capacidad creativa de Fernanda Tapia, colega, amiga, que creo que haces radio hasta cuando duermes, pero bueno, esa es una gran ventaja. Conoces el lenguaje de una manera, el lenguaje radiofónico de una manera extraordinaria. También para mí es un gusto estar con Vicente Jurado, del Centro Nacional de las Artes, que también cayó en el pecado de la radio clandestina. De la radio clandestina, además, ¿no? Por supuesto, también es un enorme gusto estar con Rocío Mejía, que hemos estado haciendo travesuras juntos, travesuras mediáticas, evidentemente, y creo que como se gestó también TV Migrante, deben, desde mi punto de vista, existir radios migrantes, a lo mejor no con ese nombre, pero con esta vocación que es quizá en este momento, en esta coyuntura, la causa social más importante de México y de los mexicanos, pues porque pues hay 40 millones de connacionales que están en riesgo de ser acallados, invisibilizados, reprimidos, pues por esta ola derechista y trompiana, ¿no? También quiero agradecer a Azucena Pimentel, presidenta de la Red México, y creo que también en su participación Azucena dijo dos cosas importantísimas. La radio es resistencia y memoria, veo que es memoria y futuro también. Eso nunca lo podemos olvidar porque es parte de la esencia de la radio, de quienes hacemos radio no comercial, de quienes estamos absolutamente creyentes de que la radio va a seguir siendo, y aquí le reprocho amable y amigablemente a Flavio Sosa que me haya robado o adelantado, no robado porque no es mía, la frase de Humberto Eco, que es maravillosa. Los medios no mueren, simple y sencillamente se transforman. Pues aquí está Finabien, que viene del telégrafo, y está la radio, que tiene ya pues más de 100 años en el mundo, y en México pues está ya cumpliendo y va para sus 115 años, o sea, es decir, siempre se creyó que la radio iba a ser desplazada por la televisión y que el cine iba a desplazar a la radio y la televisión, y que ahora las multiplataformas o las plataformas van a desplazar a la prensa, a la radio, a la tele y al cine. Creo que los lenguajes y los medios nunca desaparecen, se transforman. Por eso es importante en este encuentro, en esta Bienal, pues tener la posibilidad de plantear la convergencia. Por eso creo que es memoria, futuro y convergencia. La radio es quizá, y eso sería interesante estudiarlo, el medio más convergente de todos, ¿no? Porque puede también sumar imagen, sumar obviamente el audio, y
lo escrito, ¿sí? Una muy buena radio siempre va a tener muy buenos guiones y muy buenos textos, ¿sí? Que eso no se nos olvide. La radio no solamente es hablar como estoy hablando yo ahorita de manera improvisada haciendo un recuento, sino también es tener esa capacidad de hacer las radionovelas, las radiohistorias, la enorme gama de creatividad que la Bienal de Radio también nos convoca a eso. También quiero retomar de Cintia García Leiva, de la Casa del Lago, de la UNAM, el desafío que ella plantea de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. Es importante detectar en qué de todas estas nuevas tecnologías nos van a ayudar a hacer mejor radio. Hay unas que son evidentemente amenazas o que son usos, más que amenazas en sí mismas, sino el uso. La inteligencia artificial no creo que sea una amenaza en sí misma. El problema es la falta de inteligencia, ¿no? De quienes aplican la inteligencia artificial, que es a final de cuentas, es un proceso económico, pero hay que expropiarla de estos procesos absolutamente tecno-oligárquicos que estamos viviendo en el mundo. Y también destacar la agrupación y la necesidad de asociación de las radios públicas, universitarias, gubernamentales, indígenas, colectivas, y ese papel que está jugando la RUN, y saludo a Sandra Marcela Fernández, que nos vamos a ver próximamente en Mazatlán. Ese quizá es la pasión compartida, como ella dice, la pasión por el medio radiofónico, tiene que ser también una pasión por el trabajo en colaboración y colectivo. Retomo estas ideas para también, a nombre de la Presidencia de la República, del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, expresarles el compromiso enorme que ella tiene con los medios públicos, lo reitera una y otra vez, ¿no? A veces uno diría, bueno, es que amor que no se refleja en el presupuesto, pues no es amor, pero es pura retórica. Pero no solo de presupuesto vive el hombre, ni las mujeres, sino también de causas, de alianzas y de proyectos, ¿sí? Por eso también es muy importante que estén aquí con nosotros el director del Instituto Mexicano de la Radio, Fernando Chamizo. Sí, para quien pido un aplauso. Con algunos compañeros conocen de su mala fama. También un abrazo a Alonso Millán, director de Canal 22, que acaba de cumplir uno de los desafíos más impresionantes y desgastantes que pueda uno ver, que es hacer una muy buena producción de México Canta en su primera edición. Y también quiero reconocer a Lidia Camacho, que está aquí, que no te había visto, querida Lidia, porque tú has sido parte siempre de esta familia, ¿no? Está también, me dice Azucena, que está el director del IRCE. Claro. Ismael, perdón, no te había visto. Sí, y Fernando Sánchez Mejorada, y de bibliotecas también. Pues en fin, somos, creo, parte de una familia pública, diversa, a veces contradictoria, pero necesariamente plural. Eso es lo que le da vitalidad a la radio. Y creo que la otra gran vitalidad es la posibilidad de emprender proyectos conjuntos, de apostarle a la creatividad y sobre todo a una transformación en el sentido más amplio del término. Pues muchísimas felicidades por los 15 años.
15 ediciones de la Bienal, disfruten mucho. Todos estos vestidos son los que ha usado Fernanda Tapia a lo largo de sus producciones televisivas y radiofónicas. En fin. Y un abrazo muy fuerte a Flavio Sosa también, qué bueno que estés aquí. El papel que jugó la radio durante el movimiento del APO pues es evidentemente clave y contundente, como también ha sido evidentemente clave el papel que seguirá jugando la radio en los próximos procesos de México. Gracias. Gracias, Genaro Villamil. Convergencia, eso es lo que tiene que estar ocurriendo no solamente estos 3 días, sino entre todos los medios públicos de forma continua. Bueno, pues estamos llegando hacia las palabras ya oficiales de nuestra directora general, Fernanda Tapia, para que podamos, ahora sí, pues inaugurar esta 15ª Bienal Internacional de Radio, querida Fer, así es que este micrófono, espérame, mira, me hago para acá, es todo. Qué linda, gracias. Ay, estoy muy emocionada, muy nerviosa, oiga, como quinceañera, ¿verdad? Y van a decir algunos, pero, ay, esta señora, y qué ocurrencias de hacer lo que hizo y traer quinceañeras. Pues así soy, ¿para qué me invitan? Ya me conocen. Pero de antemano, muchas gracias a todos por estar aquí. A ver si no me agarro como el padrino de la quinceañera, que luego de 2 cubas ya no le quitan el micrófono, pero bueno. Primero, muy buenos días a toda la concurrencia, muchas gracias. La verdad es que, pues hubo que hacer un presidium, ¿verdad? Y hay un escalón, pero yo quería una gran mesa como de banquetes porque todos los que están allá y los que estamos acá, pues estamos totalmente involucrados, todos son queridísimos amigos, todos, todas, todes. Entonces, entiéndase como que estamos todos en una mesa así como de la del diluvio que viene. Muchas gracias por todo, por estar aquí, por su tiempo. Y sí, me llena de alegría y orgullo darles la más cordial bienvenida a esta inauguración de la 15ª Bienal Internacional de Radio, organizada por Radio Educación, pues con el apoyo, solidaridad, gran generosidad de múltiples instituciones, organizaciones, medios públicos. Para unos 15 siempre se necesitan madrinas y padrinos. Muchas gracias a todas las personas involucradas. A todo el presidium de antemano, muchísimas gracias. Gracias por el respaldo, por la presencia. La verdad, no es bien nacido quien no es agradecido. A todos los que nos honran en este espacio y que fortalecen el compromiso colectivo con la radio pública, cultural y educativa. Y como ya no se habla desde hace un sexenio de la alta cultura y de la otra, yo sigo insistiendo en que la cultura emana del pueblo y la tradición de los 15 es algo de nuestra cultura. Perdón, y aunque la Bienal le pasó lo que Espergencia, la de Chava Flores, por cierto, un aplauso a la hija de don Chava Flores porque nos concedió usar la canción para promocionar este evento. Doña Espergencia dice 15 años cumplió y fue hasta que tuvo 30 que los festejó. Así le pasó a esta Bienal porque pues tuvimos que llegar a los 30 para festejar nuestros 15. Y si no hubiera sido también por las madrinas y padrinos de las calles de las novias allí en Honduras, un aplauso a diseñadoras, a nuestras modelos quinceañeras, a los que también se mocharon con los arreglos de flores. Tenemos padrino de flores, tenemos padrinos de globos. Por cierto, ya me chuleó, mire, el folder aquí el compañero Vicente, es el obsequio, y está en un papel hermosísimo de invitación de 15 años. Todo amorosamente donado por mis amigos y amigas de la calle de las novias. Hay que visitarlas, hay que volver a soñar y apoyarles. También tenemos el apoyo de el compañero de los tlatoanis que van a probar en una escapadita que se den aquí afuera. Él tiene un lugar de garnachas y un molino de tortillas. Inventaron juntos él y su mamacita la pizza náhuatl, se los juro. La tienen que probar. Es un deleite hasta con flor de Jamaica caramelizada. La tienen que probar. También a ellos muchísimas gracias.
Gracias a mi compañero Amarillo, que es políglota en lenguas de señas. De veras habla en inglés, lengua de señas peruana, lengua de señas mexicana, no es poca cosa, ¿eh? También muchas gracias, compañero. Y bueno, como nos mencionaban, esta edición es Memoria y Futuro. Y en Radio Educación creemos que la radio es mucho más que un medio más ahí de comunicación. Es una herramienta de transformación, una voz que conecta territorios, personas, memorias. A veces es un silencio que conmueve. Esta Bienal que celebramos cada 2 años desde 1996 se ha convertido en un referente continental y un punto de encuentro para quienes pensamos, hacemos y soñamos la radio desde muchas lenguas, acentos, geografías, disciplinas. Y este año, al celebrar la edición número 15, nos preguntamos, citando a Héctor Schmuckler, sobre qué memoria imaginar el futuro. Porque ahora más que nunca pareciera que se escriben varias memorias simultáneas. Y la memoria, tristemente, es selectiva. ¿Cuál versión de la historia es nuestra base para de ahí prospectar? Porque la vida se entiende en retrospectiva. Es fundamental analizar el rol que ha tenido la radio y cómo vamos a preservar esa memoria. Pero ¿y para qué reflexionarlo? La respuesta es evidente. El futuro no es solo deseo, es una construcción colectiva. La radio se transforma y a través de la radio transformamos vidas. ¿Cómo incidir virtuosamente? ¿Cómo aprovechar la tecnología para multiplicar las voces, las perspectivas, esas creaciones del universo de cada uno en el espacio público? Esto es la Bienal Internacional de Radio, un espacio para reflexionar en torno a las preguntas que dan sentido y dirección a nuestro quehacer radiofónico. Durante estos días vamos a estar compartiendo conferencias, talleres, mesas de debate, actividades culturales con expositores de primerísimo nivel. Gracias a todas y todos ellos por aceptar nuestra invitación, especialmente a nuestros conferencistas magistrales, mi querido Martín Hernández, 2 veces nominado al Oscar, ganador de un BAFTA por diseño de audio. Virginia Bazán Gil, Jorge Saavedra Utman. Bueno, Virginia, y hablándonos, ¿y cómo vamos a guardar y a preservar la memoria? ¿Se han dado cuenta de la obsolescencia de todo lo que hagamos para preservar algo? O sea, ahorita decimos, pues en MP3, ajá. Y dentro de 15 bienales más, ¿se podrá leer eso? Es una cosa, es una carrera contra el tiempo y la tecnología brutales. Vamos a aprender muchas cosas. También compartiremos la alegría de la premiación del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas en esta 15ª edición, y tenemos finalistas a 8 países de los 35 que participaron: Cuba, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil y por supuesto México. La competencia estuvo nutridísima, 5 centenas de participantes dan muestra de la vitalidad de la Bienal y de la radio en sí. Agradecemos a las y los jurados de esta edición, gracias por no dormir, ¿verdad? Y poder llevar a cabo estas votaciones. Gracias por su apoyo, por su compromiso, por el tiempo dedicado a la escucha atenta de las producciones participantes. Y asimismo, vamos a realizar el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, que es un espacio fundamental para reflexionar sobre los derechos de las audiencias, la ética en la comunicación y el papel social de los medios públicos. Ahí agradecemos a la maestra Mariana Torres, que es la titular de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, por su apoyo para la organización de este coloquio. Y bueno, en cuanto al programa de capacitación, tuvimos una amplísima oferta de talleres que han contribuido a la profesionalización y capacitación de radialistas, estudiantes, sociedad mal llamada civil. Y bueno, gracias a los talleristas que compartieron con generosidad y cariño sus conocimientos y pasión por la radio.
Precioso. Y bueno, el programa cultural, ¿qué les digo? También está de lujo. Acabamos de escuchar, antes de empezar, como ya lo han mencionado, una maravillosa pieza de radioarte o de arte sonoro de Vania Fortuna. Y bueno, vamos a poder estar escuchando en un ratito al maestro Juan Pablo Villa, con cantos acardenchados. Mañana nos va a deleitar el ensamble Aliento y Latido bajo la dirección de la maestra Leica Mochan. Tendremos también mañana al coro de trabajadoras y trabajadores de Radio Educación bajo la batuta del maestro Jorge Córdoba. Y tendremos para el cierre un programa artístico con la privilegiada voz de una jovencísima cantante, Yuna Odette. También estará, gracias hermosa, estará con nosotros Lupita la Cigarrita y Ángel Campos, que nos van a poner a bailar con un toquín de sonideros, ¿verdad? No hay 15 sin sonido. Y déjenme contarles que mañana va a suceder algo... para los que crean que no hay futuro todavía o experimentación en cuanto al sonido. Mañana, por ahí de las 12:30, el colectivo Tsunami, 4 personas de Chile, se unan a otros 4 músicos mexicanos, son duplas, van a estar en 4 nodos diferentes, o sea, en lugares espacialmente lejanos. O sea, va a estar Casa del Lago, Radio Nopal, la Fonoteca. Y luego ese sonido enviado desde esos 4 lugares, o sea, usted va en vivo a ver alguna de estas 8 personas, o sea, 2, va a escuchar una pieza de arte sonoro, de radioarte en sí, ya construida. Pero todo eso se va a juntar y va a salir en una sola emisión a través de Radio Educación del 96.5, de Cultura 96.5 y de otras estaciones comunitarias y demás. Imagínense el experimento, no se lo pueden perder, nada más de contarlo me emociono. Y bueno, también hemos hecho un espacio para tejer alianzas, para celebrar 10 años de Sonodoc y para recordar y rendir homenaje a quienes perviven en nuestra memoria, nuestro querido Emilio Evergenji, a 20 años de su fallecimiento. Y a nuestro adorado Cruz Mejía, quien recientemente se nos adelantó. Y agradecemos a todos los padrinos, madrinas de estos 15, muchas gracias. También a las instituciones aliadas que han hecho posible esta edición. Gracias Financiera del Bienestar, gracias Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, maestro. A la Fonoteca Nacional, al IMBAL, a través del Museo Exteresa, a la Casa del Lago de la UNAM, al Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa, al Instituto Mexicano de la Radio, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por supuesto a todos los medios públicos federales y estatales que nos apoyan de muy diferentes formas, todos ellos agrupados en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y de la Red de Radios Universitarias. Gracias a estas organizaciones que siempre nos apoyan, que siempre nos tienden la mano. Finalmente, y no por ello menos importante, gracias a todas y todos los pequeños comerciantes de la calle de las Novias, del Centro Histórico, que nos ayudaron a estar aquí. Muchas gracias en estos 15. Gracias, por supuesto, al CENART. Gracias a Raúl Uribe, a su director Vicente Jurado. Este espléndido lugar le da sin duda pues un brillo único al evento. Gracias a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, ambas por su apoyo, el cual ha sido fundamental para realizar esta bienal. Y por supuesto mi agradecimiento también a todo el equipo de Radio Educación. Ellos de veras, ellos y ellas no han dormido. Es una barbaridad una organización de esta. Y mi corazón está con todos, chicos y chicas, de veras. Y que estos días sean una celebración del sonido, del pensamiento libre y del poder de la palabra y el sonido, la palabra compartida,
La radio está más viva que nunca. Con varios de los aquí presentes tengo unas anécdotas tremendas. El maestro Flavio no lo sabe, pero casi nos sacan del aire por una entrevista que le hice hace años. En radio, mi querido Genaro sí lo sabe. Lo llevé en vivo ahí a una radiodifusora que, bueno, era como Maciosare profanando con su planta ese suelo. Y por hablar de radios comunitarias, eso provocó mi salida de ahí. Imagínense. O sea, ¿dónde está la cabeza de estas personas? En fin, qué barbaridad. La radio está más viva que nunca. Fue la primera red social. Será la última algún día. Hace 42 años que entré al radio sonaba Video Kill the Radio Star. Sí. Han pasado 40 años y no ha podido matarlo. No. La IA está bien mientras sea el instrumento, no el creador. Y pues la radio está viva por las radios públicas, universitarias, comunitarias, bilingües, sin antenas, algunas digitales. Y claro, tenemos la radio bilingüe Norteamérica-México, muy aliados con ellos en Radio Educación, atendiendo a todos los migrantes. Pero bueno, así hoy, 8 de octubre de 2025, declaro inaugurada la 15ª Bienal Internacional de Radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda Tapia, directora general de Radio Educación. Hay mucha memoria en esta radio centenaria y hay mucho futuro, así es que gracias a todas y a todos y a todos ustedes por estarlo construyendo en estos momentos con nosotros y que pueda seguir sonando. En unos momentos más, la directora general de Radio Educación entregará un pequeño presente. Gobierno de México.